¿Qué tal? Estamos aquí en la entrevista de la materia de teoría de personalidad con el psicólogo José Uriel Pérez Reyes, del cual agradezco que haya brindado el tiempo pues para charlar un poquito. ¿Cómo estás, Uriel? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? También, muy bien, ya listo para comenzar la entrevista. Bueno, más que entrevista, una charla. Yo creo que, espero que no dure mucho la entrevista porque me encanta platicar, pero quisiera saber, todo lo vamos a hacer de manera muy breve. ¿Qué te llevó a ser psicólogo? Que me cuentes un poquito. Ok, es una pregunta un tanto personal para mí, pero claro que sí, con gusto te la respondo. Mi primer acercamiento hacia la psicología inició cuando yo era un adolescente y estaba presentando un patrón de conducta un tanto problemático. Entonces, me mandan a la psicóloga y con la psicóloga me estoy dando cuenta que estoy a punto de padecer un trastorno de la conducta alimentaria y gracias a ella fue que logré prevenir padecer un trastorno de la conducta alimentaria. Y vaya que fueron resultados significativos. Y desde ahí yo dije, wow, cómo la interacción humana puede cambiar el rumbo de la vida de alguien, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero dedicarme a esto. Yo el día de mañana quiero hacer lo que esa psicóloga hizo conmigo, porque si yo hubiera continuado con este patrón de conducta, tal vez no estaría en este lugar, ¿no? Oye, qué padre y qué interesante que a partir de un hecho y una situación que tú necesitabas, querías resolver, también te inspiró a llevar a lo que eres este momento, psicólogo y una profesión tan bonita. Y de todo esto que has aprendido, que has vivido desde de la escuela como estudiante y en tu práctica profesional, ¿qué corriente, qué teorías son las que, si hay una o si son algunas de las que más aplicas? Ok, pues llegar a este nivel de conocimiento me costó muchísimo trabajo porque, como tú bien sabes, en la universidad pues nos llenan de psicoanálisis, de conductismo, de humanismo, más de psicoanálisis aquí en México. Entonces uno empieza a estudiar la licenciatura creyendo que a la hora de aplicar o ejercer la psicología en la práctica clínica, puedes como agarrar poquito de aquí, poquito de allá y hacer una revoltura y una ensalada de enfoques, modelos de psicoterapia, ¿no? No obstante, me costó trabajo entender que esto no funciona así, que realmente cada modelo de terapia posee una epistemología muy distinta y entre ellas se contradicen, ¿no? La que yo actualmente ejerzo más es la parte conductista, ¿sí? Soy más conductista, soy más conductual, vaya, pero en ocasiones también me permito ejercer el modelo cognoscitivo, aplicando la terapia cognitivo-conductual, Ok, porque la muy terapia bien. cognitivo-conductual incluye dos modelos distintos, la parte cognitiva y la parte conductual, ¿no? Entonces, haciendo que éstas se complementen de forma adecuada, podemos lograr resultados muy significativos. Entonces, la que más utilizo yo es la terapia cognitivo-conductual y pues es un modelo de terapia que es basado en evidencia. En la evidencia científica. Así es. Oye, qué bueno, y me gustaría enlazarlo un poquito a esta terapia que tú llevas. Eh, ¿Qué autores, qué libros son como tus faves? Es decir, estos son como los wow, la base, y que me platiques, a lo mejor estas son las bases, pero también tengo estos que me ayudan de alguna manera, pues a dar soporte pues a tus conocimientos. Por supuesto, mira, el primer libro que yo empecé a leer en relación a la terapia cognitiva es justamente, se llama así, la terapia cognitiva, conceptos básicos y profundización de Judith Beck, ¿sí? Ella es hija de Aaron Beck y Aaron Beck es el padre de la terapia cognitiva, ¿sí? Este libro me encanta porque aquí justamente se empieza a hablar mucho sobre la estructura de una sesión de psicoterapia, se habla mucho sobre el modelo cognitivo nos dice que nuestras emociones y nuestras conductas no dependen de lo que sucede, sino de cómo interpretamos aquello que sucede, ¿no? Entonces, en este libro se le empieza a dar mucho énfasis a esta forma de percibir la vida, ¿sí? Después de me dio un clavado a el tratamiento cognitivo-conductual para ansiedad. Este es un libro emitido por Aaron Beck y otros autores, que la verdad no recuerdo sus nombres,
Ahí el pilar es justamente Aaron Beck. Y aquí prácticamente te muestra un modelo cognitivo muy amplio de la ansiedad, ¿no? Cómo funciona todo esto, cómo existen disparadores y cómo a través de estos disparadores existe una interpretación catastrófica, ¿no? Y pues también me permito mencionar que además de estudiar la parte cognitiva, también me ha llamado mucho la atención estudiar el análisis funcional de la conducta. Y uno de los libros que actualmente me encuentro leyendo es justamente este, mira, lo tengo aquí. Mira, lo trajiste. Principios de aprendizaje y conducta, así es. De Michael Domhans. Así es un libro buenísimo porque aquí prácticamente te explican de forma muy profunda cómo funcionan los principios de aprendizaje básicos, ¿no? Aprendizaje uniestimular, habituación, sensibilización. También te explican de forma bastante profunda cómo funciona el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Y una vez terminando de leer planeo irme a leer el libro de análisis funcional de la conducta humana de la autora María Jesús Froxán, que es una autora que he estado siguiendo mucho en conferencias, en algunos artículos que ella ha publicado. Me llama mucho la atención su forma de percibir los problemas psicológicos, o más bien de percibir la conducta, porque ella justamente nos habla desde el conductismo radical, ¿sí? Ella indica que conducta justamente es toda la respuesta que pueda ejercer un organismo. Llámense pensamientos, llámense emociones, todo eso es conducta, es una respuesta del organismo. Entonces, todo lo que ella indica, todo lo que ella viene a romper como con muchos paradigmas o creencias que se tienen de forma errónea sobre la psicología, ¿no? Entonces, pues es mi plan. Yo estoy súper emocionado por todo lo que se viene por leer. Y eres un lector muy, muy habitual. Y bueno, déjenme decirles algo, que esta es mi primera entrevista que hago como estudiante de psicología. Entonces, para mí representa bastante, representa como trazar un camino, inspirarme y aprender demasiado. Y aquí con Uriel, que me está diciendo todo, y parece que estoy en una clase y tratando de anotar todo en mi memoria. Los libros son muy importantes y son la base, no es conocimiento duro, puro, consistente. Pero también están las nuevas plataformas y herramientas. A ver, platícanos así. Vamos a alejar un poquito más la entrevista. ¿A quién sigues de TikTok o a quién sigues de Instagram y por qué te gusta? ¿Por qué te gusta seguirlo? ¿Qué puede ser a lo mejor su personalidad? ¿Qué puede ser su punto de vista? Pues a la primera que empecé justamente a seguir fue a la psicóloga Scarlett Espinosa. Ella cambió mucho mi rumbo en relación hacia la psicología, porque ella, recuerdo, te voy a platicar esta anécdota, ¿sí? Yo cuando era estudiante de psicología, recuerdo que la práctica del diagnóstico psicológico en esa materia, una maestra nos pidió que aplicáramos un conjunto de pruebas proyectivas, ¿no? Y estas pruebas proyectivas, pues son aquellas en las que le pedimos al consultante que nos dibuje la figura de una persona bajo la lluvia, ¿no? Entonces, pues yo súper entrado con las pruebas proyectivas, ¿no? La persona justamente, pues me hacía justamente sus dibujitos y yo ya en mi casa, con musiquita, tranquilo, tratando de interpretar estas pruebas, ¿no? Pero sí me daba cuenta de algo, que para lo que para mí era una línea larga, para alguien más era algo sumamente diferente, ¿no? Yo notaba que existía mucha subjetividad a la hora de interpretar estas pruebas, ¿sí? Entonces recuerdo que en aquel entonces una persona me manda un video de la psicóloga Scarlett y ella justamente está hablando mucho sobre las pruebas proyectivas y cómo existen muchos sesgos en el análisis de estas pruebas, ¿no? Y la verdad es que desde ahí dije, voy a seguir a esta psicóloga porque me sentí bastante identificado con lo que ella expresó ahí. Ella mencionaba que, por ejemplo, en la prueba de casa, árbol, persona, si un niño no dibuja una chimenea en la casa, significa que el niño es frío, ¿no? Okay. Teniendo el contexto de que pues aquí en México ninguna casa o casi ninguna casa tiene chimenea, ¿no? Pero se están haciendo interpretaciones basándose en lo que se indica en estas pruebas proyectivas. Y así como este sesgo, un montón. Entonces, desde ahí dije, me sentí muy frustrado porque le invertí muchísimo tiempo a aprender justamente a aprender a aplicar estas pruebas y también a saber interpretarlas, pero creo que el darme cuenta me sirvió bastante a tener un camino mucho más
certero en relación a la psicología. Y hoy en día, pues no aplico pruebas proyectivas, ¿sí? Ok. Entonces, es algo que me ayudó bastante. La O sea, psicóloga antes sí la Scarlett, aplicabas. antes sí las aplicabas. aplicaba, por supuesto, ¿no? Lo siento a todas esas personas a las que las hice hacer dibujitos y todo. Me ayudó a pasar las materias, pero no como tal a ejercer mi profesión, Claro. ¿verdad? Qué padre. Continúa, ¿ibas a decir algo? Sí, pues nada más que desde ahí comencé a seguir a la psicóloga Scarlett y ella pues es terapeuta cognitivo-conductual por lo que veo y pues por ella justamente estoy planeando seguirme especializando en terapia cognitivo-conductual y también en terapias de la tercera generación. Súper ¿Vale? interesante. Y cuando te veo que me estás platicando, lo dices con tan... eres tan convincente, se te nota la pasión que tienes y yo creo que como estudiantes esto nos apasiona. A mí me han dicho, oye, en pláticas con mis colegas, compañeros, estudiantes, ¿y cuál tipo de psicología te gusta? ¿Qué corriente? Digo, podría decir hasta ahorita tengo este o este, pero al final ahorita estoy en una etapa más de explorar y creo que esta entrevista permite conocer de viva voz un poco más de la corriente, de la terapia que se lleva a cabo. Entonces, creo que les va a servir bastante esta perspectiva, esta aplicación de esta profesión. Y yéndonos un poquito más a la teoría, o sea, la parte de personalidad, también aplicas la parte cognitivo-conductual para hacer un diagnóstico de personalidad. Si es así, que me explique duramente cómo lo haces. Ok, mira, actualmente yo tengo un diplomado en terapia cognitivo-conductual, ¿sí? En dicho diplomado me enseñaron justamente a aplicar intervenciones basadas en la evidencia, basadas en lo cognitivo-conductual, específicamente para ansiedad y depresión. Entonces es lo que yo me encuentro trabajando en la actualidad. Ansiedad Sí, y depresión. Es como tu mayor enfoque. Y depresión en la actualidad, por supuesto. Okay. Ya posteriormente, cuando ya tenga mi maestría, ya cuando me especialice en trastornos de la conducta alimentaria, que justamente es mi objetivo, planeo pues entrarle a problemas psicológicos mucho más severos, ¿no? Pero por ahora, en este momento, me siento muy cómodo trabajando con ansiedad y depresión. Y pues, ¿cómo lo abordamos, no? Desde la terapia cognitivo-conductual, lo primero que tenemos que hacer es hacer una disminución sintomatológica. Es decir, tenemos que hacer que la persona se sienta más tranquila lo más pronto posible. Okay. Ya una vez que hemos disminuido los síntomas, que la persona ya se encuentra más estable, ahora ya podemos entrar a trabajar con rasgos de personalidad, ¿sí? Cuando trabajamos con síntomas, nos enfocamos en pensamientos automáticos. Tratamos de aplicar técnicas como reestructuración cognitiva de pensamientos automáticos, detención del pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Estas técnicas tienen mucho rigor científico, entonces funcionan bastante bien cuando estas se aplican de forma adecuada, ¿sale? Ya una vez que hemos logrado disminuir los síntomas, ya es momento de empezar a trabajar con rasgos de personalidad y es cuando nos enfocamos en creencias intermedias o bien creencias centrales, ¿no? Que estos pues ya son conceptos pero muy arraigados a la terapia cognitivo-conductual. Cualquiera que se interese por la terapia cognitivo-conductual tiene que comprender mucho la parte de que existen 3 niveles de cognición: pensamientos automáticos, creencias intermedias y creencias centrales. Entonces, con pensamientos automáticos disminuimos síntomas, okay. Creencias intermedias, creencias centrales, hacemos cambios en relación a rasgos de la personalidad. Okay. Oye, y en esta parte de la terapia por lo regular, aunque ya mencionaste ahorita depresión y ansiedad, que es tu enfoque ahorita en la dirección que ahorita tienes, ¿qué perfil tienen en general los pacientes? Hablando de edad, este tipo de síntomas, que me pudieras describir y para compartirles aquí a todos mis compañeros brevemente. Por supuesto, mira, generalmente lo que más me llega a mí son adultos tempranos, aproximadamente entre 20 y 40 años, ¿sale? También me llega uno que otro adolescente, esto se trabaja de forma diferente con ellos, porque a veces también tenemos que incluir a sus padres en su tratamiento psicológico, pero pues hablando de la parte de trabajar todo lo que te estoy indicando con adultos, o hablando de este patrón recurrente conductual, algo que se ve muy manifiesto siempre es la evitación, ¿sí? A veces la misma persona, a través de sus mismas conductas, está manteniendo el problema psicológico. ¿Cómo? Evitando, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene fobia a los perros,
cada que ve al perro en la calle, mejor se cambie de banqueta, ¿no? O sea, ese cambiarse de banqueta está obteniendo o está logrando obtener un bienestar emocional a corto plazo, porque lo está evitando, pero realmente no está afrontando el problema. O sea, en el momento se protege, pero exacto, lo está aplazando. Por supuesto, entonces un trastorno de ansiedad se ve así, con conductas evitativas, ¿sí? Conductas que están manteniendo el problema psicológico. Entonces tenemos que ser muy hábiles para identificar qué función está teniendo una conducta específica en ese caso. Entonces, esto es una chamba bien complicada a veces porque, pues, hacer esto requiere de mucho análisis, meternos realmente a la vida del consultante, dejarle un montón de registros, que registre cómo se siente cuando se expone a este estímulo fóbico, ¿no? Entonces, primero es identificar qué función está teniendo la conducta. Y una vez que ya tenemos esta información, ya podemos empezar a hacer intervención, ¿no? Pero generalmente el patrón conductual de una persona con ansiedad es un patrón de conducta evitativo. Ok, conducta evitativo. Oye, me encantaría seguir platicando porque estoy conectando con muchísimas inquietudes. Pero en general me gustaría ir ya cerrando esta entrevista y si tuviera la oportunidad de hacer otra en donde podamos adentrarnos un poco más a diferentes tipos de teorías, a prácticas en la terapia y pues nada más decirte muchas gracias y me gustaría si pudieras recomendar algún libro, sobre todo con enfoque de personalidad, algún libro, podcast, video, artículo, pues estaría increíble. Ok, perfecto. Justamente para abordar esta parte del estudio de la personalidad, yo recomiendo bastante que estudien el libro de teorías de la personalidad de DiCaprio, que es un libro muy básico, que yo pienso que ese libro debe de estar como muy presente en la carrera de psicología, porque para definir hacia dónde quieres irte, yo considero que es bueno que conozcas todas las teorías. Tienes varios autores. Ay, creo que es el que llevamos. Pero qué bueno, reafirmar que es eso. Okay. Exactamente, yo considero que incluso si el día de mañana tú no te inclinas mucho, no sé, por el psicoanálisis, tienes que conocer sobre psicoanálisis para refutar el psicoanálisis, ¿no? Entonces, totalmente. Sí, date un clavado, lee, trata de conocer mucho las teorías, pero si desde el principio te empieza a interesar más una, que sí trates de profundizar más en una, ¿sí? Si tú quieres profundizar más en relación al conductismo, que es de lo que yo te puedo hablar, empieza por ¿sí? Totalmente, empieza por Principios de aprendizaje, y conducta. Oye, ¿por qué estás hasta este momento leyendo esto? A mí me habría encantado que alguien me dijera que era necesario empezar por para aprender sobre conductismo. No obstante, pero... Ok, interesante. Así es, yo apenas estoy empezando, ¿sí? Yo que ya estoy ejerciendo mi práctica clínica, ya también tengo otros cursos en relación a todo esto, ¿no? Entonces eso me respalda bastante. No obstante, si pueden empezar desde ahorita, yo considero que sería muy significativo. Empiecen a leer y posteriormente se van al análisis funcional de la conducta de María Jesús Froxán, que esto les va a permitir adquirir habilidades muy simbólicas y significativas en relación al análisis como tal de una conducta, ¿no? Tomando en cuenta variables contextuales, tomando en cuenta estímulos neutros, estímulos incondicionados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas por ahí. Y ya cuando empiecen a adentrarse como a la práctica en relación a atención a pacientes, recomiendo bastante que empiecen a leer Terapia Cognitiva de Judith Peck, ¿sí? Okay. El principal, Terapia Cognitiva de Judith Peck. Les explican cómo estructurar una sesión y cuáles son las intervenciones que pueden empezar a utilizar. Perfecto. Y mira, yo para terminar, porque me encanta, a lo mejor esta entrevista no es para eso, me encanta ser como un poquito polémico, pero bueno, no es. ¿Qué no deberían de hacer los estudiantes? Algo que digas, ¿saben qué? Neta, no hagan esto a tu aprendizaje, obviamente, a tu perspectiva, a tus vivencias. Porque casi siempre dices, ¿qué consejos le das? No, o sea, es más bien, güey, esto no lo hagas, o sea, ten cuidado en esto, a tu experiencia, obviamente, cada quien toma sus decisiones. Ok, ¿qué no deberían de hacer los estudiantes? Tomarse lo que sus profesores les enseñan como verdad absoluta, ¿sí? Perfecto, yo creo que yo te estoy haciendo caso sin que me hubieras dicho desde el inicio. Sí, totalmente, ¿no? Yo pienso que lo peor que puedes hacer como estudiante de psicología es quedarte con lo que tu profesor te está enseñando. Entonces,
yo te invito a que lo que tu profesor te está enseñando, trates de verificarlo, checarlo por tu cuenta. Contrastarlo, ¿no? Con otros puntos de vista. Claro que sí. Y se vale también en algún momento debatirlo, ¿no? Dialogarlo con el profesor, con los compañeros. Claro que sí, cuestionar a tu docente que tienes frente a ti. Yo considero que eso es muy significativo, ¿sí? Cuestionar incluso impulsa a tu docente a que él también se ponga las pilas y trate de buscar más información, ¿no? O que él mismo se cuestione lo que realmente está enseñando. Perfecto. Entonces, lo peor que puedes hacer como estudiante de psicología es no cuestionar a tus maestros. Me encanta porque esto desarrolla mucho el pensamiento crítico y creo que es lo que nos hace falta como estudiantes desarrollar el pensamiento, la crítica, obviamente fundamentada, pero desarrollarla. Oye, Uriel, gracias de verdad por tu tiempo, horas de trabajo, horas que son de trabajo, lo valoramos mucho y creo que en mi caso, para mí, esta entrevista espero que sea el inicio de muchas otras y créeme que me está sirviendo como inspiración para seguir motivando en este mundo de la psicología. Muchísimas gracias por hoy. Muchas gracias también por darte la oportunidad de venir a entrevistarme a mí, significa mucho. Es la primera entrevista que me hacen, ¿verdad? Así que... No manches, neta. No, y de aquí que, pues para lo que viene. Yo sé que es la primera de muchas, ¿no? Vientos. Muchas gracias. Gracias. Listo.